Bienvenidos a un nuevo video, amigos de YouTube. Este video trata sobre un tema muy importante de la historia, como son las expansiones colonialistas europeas. Empecemos a hablar sobre ellas. Pues las expansiones coloniales europeas se dan de los siglos XVI a los siglos XVIII. Los países europeos inician el establecimiento de imperios que abarcaron el Océano Atlántico, el Océano Índico y el Pacífico. Se establecieron en las costas de África y bueno, pues también tuvieron diferentes situaciones que se van a comentar en estos pequeños momentos. Ok, sus repercusiones. Las repercusiones que tuvieron estas expansiones fueron una de las consecuencias más importantes fue el saqueo de las riquezas. De territorios conquistados y junto con ella la explotación. ¿Cuál fue su consecuencia o a qué se llevó a que se realizara este tipo de expansión colonista? Pues esta se dio a través de que se abrieron los puertos de la colonización de América, Asia y África. España y Portugal o esos imperios fueron los que dominaron. Los factores que impulsaron fueron los avances tecnológicos en navegación. Y en el siglo XVIII estas expansiones o estos imperios también dieron los periodos de paz y se hablan diferentes periodos. En este mapita que estamos viendo a continuación, o este mapa que estamos viendo en estos momentos, pues nos habla acerca o nos quiere decir o nos quiere dar a conocer posesiones tanto británicas, francesas, españolas. Estamos viendo que las francesas pues fueron un poquito más, son las que más, y también las británicas. Las españolas también se fueron las posesiones pues más dadas, que tomaron mayor territorio. Empezamos a hablar sobre los imperios, ¿sí? Y pues los imperios pues fueron imperios. Ok, los imperios, hablar de imperialismo es el proceso de continuidad del capitalismo. En Europa del siglo XIX, después de la revolución industrial, el proceso tecnológico cambió, comenzó a permear en todas las áreas de la vida en la sociedad y los burgueses para maximizar sus ganancias tendrían que incursionar en otros mercados y producir a bajo costo. Así es como nace la denominación de un país a otro. La finalidad es obtener la materia prima barata y vender los productos ya terminados. ¿Qué tiene que ver esto con el gobierno? Nos hacemos esa pregunta porque es muy sencillo. Entre más produzcan las empresas de un país, más impuestos cobran y se ve reflejado a su poder hegemónico, que incluye tecnología, economía y poder. Inicios del imperialismo. El imperialismo es una característica del siglo XIX al siglo XX. Los países, sobre todo los tecnológicos, las pequeñas empresas son absorbidas por los grandes consorcios y se fusiona el capital bancario con la industria. Así comienza la repartición de territorios en África y en Asia. Inglaterra controlaba las principales rutas comerciales a través del Mediterráneo, Malta, Gibraltar, América del Sur, India y China, mientras que Francia establece sus dominios en Indochina, Argelia, Marruecos, Túnez, Tailandia, Senegal, Canadá, Costa de Guinea, Costa de Marfil y Madagascar, mientras que Alemania, pequeños territorios en África, Islas Marianas, las Carolinas, Rusia, por su parte, la zona de los Balcanes, el noreste de Europa, Lituania, Finlandia, Ucrania, Georgia, Kazajistán, Uzbekistán, y quería la hegemonía de la zona de los Balcanes. ¿Sí? Bueno, empecemos a hablar sobre los imperios que aquí se van a decir a continuación. España y Portugal. Estos imperios se desarrollaron en los siglos XVI a los siglos XIX. Tienen su mayor posesión en América y en ese tiempo eran países de potencia colonial. España conserva las colonias en el Mar Caribe, África, Asia Oriental y Portugal. Son posesiones. Portugal, por su parte, con posesiones de África y América. Imperio inglés y francés de los siglos XVI a los siglos
XVII. El Imperio Británico o el Imperio Inglés más conocido es el más importante con posesiones por todos los continentes. Era el que más posesiones tenían los continentes, tanto americanos, los continentes de Asia y África. Estos continentes se hablaban de América, ocupaba Canadá al Caribe, Asia de la India al sureste de Oceanía, Australia de Nueva Zelanda y archipiélagos, y por toda África del Cario al Cabo. Imperio francés. Este imperio francés pues también se desarrolló en todos aquellos imperios que fueron Asia, parte de Indochina, África, el Magreb occidental y ecuatorial, y parte de América y archipiélagos de Oceanía. Bélgica y Alemania e Italia. Fueron las nuevas potencias expansivas, Bélgica con el Congo, Alemania con algunos territorios africanos y archipiélagos oceánicos e Italia con aisladas regiones africanas. Empezamos a hablar sobre las causas que dieron a que las causas del colonialismo, la formación y su formación de nuevos imperios. Okay. Empezamos a hablar sobre las causas económicas. Las causas económicas, como estamos viendo ahí en nuestro mapita, resumidas, es la búsqueda de nuevos mercados y de materias primas, la exportación, inversión de capitales o la rentabilidad. Dar salida del el excedente de población, o sea, que emigraran a la población a los territorios poseídos. Las crisis económicas o sobreproducción y el subconsumo y el aumento del proteccionismo. Las políticas era la búsqueda del prestigio político, era el nacionalismo, desviar la atención de la opinión pública de otros asuntos y evitar tensiones sociales, o sea, la guerra civil por el paro. Las demográficas, pues era colocar los excedentes de población, o sea, la inmigración. Ideológicas, que son de naturaleza muy diversa, se dividen en mostrar la superioridad de la raza blanca. En esto se daba, pues, el racismo, se daba el racismo y el efriocentrismo. Intereses por conocer, pues los intereses de conocer era pues viajar a otros territorios, a otros lados. Las nuevas rutas, pues conocer nuevas rutas para poder que ellos, comercializaban con otros imperios o hasta exclusivamente en su mismo territorio y los nuevos países que eran colonias. Y civilizar a los demás pueblos, pues era el paternalismo y la misión evangelizadora, la religión. También podemos hablar de tecnológicas, que era la superioridad tecnológica y militar occidental, la revolución de los transportes y las comunicaciones, avances sanitarios y científicos. Esas fueron las causas del imperialismo y todas estas causas engloban a que se determinara su formación. Vamos a hablar sobre las colonizaciones de África, Asia y América. Empezaremos por la colonización de África. Como bien comentábamos, la colonización pues se dio en bastantes lugares, pero pues empezamos a hablar sobre la colonización de Asia. Asia, en un principio las potencias llegaron a Asia para comerciar, pero pronto exigieron las concesiones a los gobiernos asiáticos en forma de territorios para crear bases militares que se protegieran su comercio. En 1914 el 60% de las tierras de los continentes y el 65% de la población mundial era dependientes de los países colonizadores europeos. Las colonias eran explotadas económicamente, los colonizadores se apropiaban y explotaban sus tierras para utilizarlas con un monocultivo. La explotación minera, se crea un sistema de aduanas para conseguir el monopolio en las colonias. No se establecen las industrias en las colonias, sino que éstas exportaban todos los productos manufacturados de su país y se los venden a los indígenas. Construyen ferrocarriles, puertos y carreteras para facilitar la explotación y exportación de las materias primas. Para conseguir todo esto, tenían que controlarlos, aunque mantenían las autoridades indígenas controlan la relación con otros países. Se instala la población proveniente de la metrópoli, creando dominios con autonomía y gobierno interior y parlamento propio.
También hay diferentes o más cosas para que esto se consiguiera. Eran las colonias empleadas para extraer recursos naturales. Se componen de la estructura de poder: el gobernador, altos funcionarios civiles y militares, los colonizadores, cargos inferiores y tropas que pues eran los que eran pues controlados, que eran los indígenas. El fin del colonialismo asiático. El fin del equilibrio del poder en Europa y las guerras mundiales de los siglos XX marcaron el final del colonialismo asiático, el desarrollo de la conciencia nacional en las colonias, el declive de la influencia política y militar del viejo continente y el agotamiento de la justificación moral de los imperios contribuyeron a una rápida descolonización a partir de 1945. Colonización de África. La colonización de África era en la segunda mitad del siglo XIX. Exploradores y misioneros europeos recorrieron África con el fin de llevar la cultura europea al continente. A partir de 1980, Gran Bretaña y Francia se lanzaron a la conquista. Los objetivos de Gran Bretaña era de dominar la fachada oriental del continente africano, obteniendo en su empeño algunos de los mejores territorios, zonas ricas en productos minerales como lo eran el oro o diamantes. Francia, por su parte, dominó la zona norte, que comprendía lo que era Marruecos, Túnez y Argelia. Extendió sus dominios hacia Sudán, donde acabó enfrentándose a los británicos. A esto se sumó la acción del rey de Bélgica, Leopoldo II, que inició la exploración de la zona del Congo. También Alemania se instala en África Central, la franja costera atlántica norteamericana, además de algunas islas caribeñas. Eso pues sí fue bastante interesante. En 1885, el canciller alemán Bismarck convocó a una conferencia internacional a la que asistieron 14 países europeos. En la conferencia se elaboró un acta que estipulaba algunas condiciones para la expansión colonial de África. Se garantiza la libre circulación por los ríos Níger y Congo y se establecen principios para ocupar los territorios africanos. En años posteriores, otros estados europeos penetraron en África. A los franceses e ingleses se añadieron los intereses de los alemanes, establecidos en África Negra, y los portugueses, que ocuparon Angola, Mozambique, Guinea-Bissau. Italia y España también pugnaron por conseguir pequeños territorios. El choque de entre intereses se hizo inevitable y pronto empezaron los enfrentamientos entre diferentes países. Algo que nos importa a muchos de nosotros es la colonización de América Latina. La colonización europea de América comenzó a finales del siglo XV, después de que Cristóbal Colón llegara a América en 1492 con apoyo de la Corona de Castilla. A partir de ahí, el Imperio de 1608 y Países Bajos de 1625 conquistaron y colonizaron una gran parte del territorio americano, sometiendo a pobladores nativos. Tras la llegada de los primeros colonos, tanto España como Portugal comenzaron a abrirse paso a través del continente. Pero no estaban solos. Otras potencias europeas como Francia, Reino Unido y Holanda se habían unido por la carrera por la obtención de territorios ultramar en América. Las motivaciones de estas potencias para la conquista de América, la conquistación de América, eran principalmente económicas, ya que buscaban nuevas fuentes de materias primas y la apertura de nuevas rutas comerciales. Pero la posesión de estos territorios proporcionaron también a su dueño importante poder político, fundamental para exigirse como potencia hegemónica. Portugal se apropió de la mayor parte de la franja costera atlántica de la parte del norte de América del Sur, que más tarde originaría el Estado de Brasil. Inglaterra estableció 13 colonias en la franja costera atlántica norteamericana, además de una de las islas caribeñas. Francia ocupó la actual Guayana francesa en Sudamérica, aún bajo su dominio. Luisiana en Golfo de México, algunas islas del Caribe y la región canadiense de Quebec. Holanda estableció colonias en Norteamérica, Nueva Amsterdam, que luego sería Nueva York, norte de América del Sur, Guyana holandesa, hoy Surinam, y algunos asentamientos en islas caribeñas, antillanas, neerlandesas y Aruba. Con esto terminamos el tema de colonialismo de América Latina y ahora vamos con el último tema, que es la resistencia del imperialismo
China, la Guerra del Opio de 1839 a 1842. La Guerra del Opio. La Guerra del Opio fue un conflicto que mantuvieron China y Gran Bretaña entre los años 1839 y 1842. El desencadenante del mismo fue la introducción en China de opio cultivado en la India y comercializado por la Compañía Británica de las Indias Orientales, administradora de la India. Esta sustancia era una droga estupefaciente. Constituía una importante fuente de ingresos para los británicos y servía para equilibrar su balanza de pagos con China al compensar el gasto de las ingentes cantidades de té chino que Gran Bretaña importaba para China. El comercio del opio fue rechazado y prohibido por el gobierno chino. La puesta en práctica de la abolición recayó sobre el comisionado imperial Ling Sexu. Los emisarios enviados por los comerciantes británicos e indios, quejándose por el quebranto que la prohibición causaba a sus intereses, decidió la corona británica y enviaron a flota guerra que finalmente derrotó a la China. Como consecuencia de este descalabro, el emperador chino hubo de firmar el Tratado de Nankín, por el que se obligaba a China al libre comercio, el del opio incluido, con Inglaterra a través de 5 puertos. El más importante de ellos era Cantón, así con la cesión de la isla de Hong Kong durante 150 años. Este conflicto y su resolución a favor de la potencia imperialista británica facilitó la irrupción en el escenario de otras potencias como Estados Unidos, Francia y Rusia, que forzaron a China a firmar diversos convenios que han recibido la denominación de tratados desiguales. Como consecuencia de ello, en 1860, China se vio apremiada a abrir otros 11 puertos al comercio exterior con el correspondiente menoscabo de su soberanía. La impotencia china para conservar su independencia frente a las potencias imperialistas se asentó más tras la derrota frente a Japón de 1849 y 1895, que le costó importantes pérdidas territoriales, así como la raíz de la sublimación de los boxers en 1900. Pues espero que este video les haya gustado. La explicación sí fue un poquito corta, pero yo creo que es una información que pues ayuda un poco a la historia, y más en tu clase de historia. Y bueno, pues hasta aquí este video. Yo te digo que te suscribas, que le des like, compartas, y también pues seguiremos subiendo más videos un poquito más adelante con diferentes temas de la historia. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo video y hasta pronto.